Bendiciones, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga muy ricamente. Su pastor y amigo Juan Molinar, para compartir la bendita palabra del Señor en este primer día de la semana. Que las bendiciones del Señor estén en cada uno de sus hogares, con cada uno de sus familiares, y que lo siga llevando de su mano derecha. Gracias, Señor, por este día. Quiero que todo lo que estemos, levantemos oración para poner todo, absolutamente todas las cosas en la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Levantemos oración. Señor, te doy las gracias, Padre Celestial. Gracias porque eres muy bueno con cada uno de nosotros. Gracias porque nos has llamado, Padre Celestial, para ser hijos tuyos. Gracias porque nos has librado, Padre, de la muerte. Gracias porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Padre Celestial, te amamos, te adoramos. Queremos ser mejores hijos tuyos, mejores siervos. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu en esta tarde tome control total y absoluto de su palabra, Señor. Y que sea una palabra para edificación de nuestras vidas, para refrigerio, para afirmarnos más y más en tu camino. Padre, que durante la prédica tú restaure corazones, derrame sanidades, hable a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser mejores cristianos. Levanta al que esté postrado, al que esté caído, levántalo, Señor. Al que está desanimado, renuévale su batería espiritual. Todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera de cada uno de nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre Santo, gracias porque eres bueno. Háblanos cada día, Señor. Corrígenos. Llámanos la atención para que tu propósito, Padre Celestial, sea cumplido en total cabalidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que se estén conectando. Le doy la bienvenida. Dios me lo bendiga muy ricamente, muy ricamente. Los amo en el amor de Cristo. Y quiero que me acompañen al libro de Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a predicar sobre el tema cumpliendo nuestro verdadero propósito. Cumpliendo nuestro verdadero propósito. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Sé que nos llamaste. Sé que nos escogiste. Tú dices en tu palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Afírmanos cada día más. Primera de Reyes, capítulo 13. Voy a leer. Quisiera que me acompañaran con su Biblia, si tienen Biblia, porque el pastor le gusta leer Biblia. Es por la cual vamos a vivir, es por la cual nos va a redarguir, y porque sobre todas las cosas es la palabra de Dios. Y si yo quiero saber de Dios, necesito saber de la Biblia, de su palabra. La palabra dice en el capítulo 13, voy a leer desde el versículo 1. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo:
altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incenso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jorobán oyó la palabra de aquel varón que había clamado contra el altar en Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regrese por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a sus padres las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dio a sus hijos: enséñame un asno. Y ellos se lo ensillaron, y el asno, y él montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encima, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a mi casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, no bebas agua allí, ni regrese por el camino donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: también soy yo profeta como tú, y un ángel me ha hablado de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Palabra bendita del Señor, que nos narra una historia tan hermosa que nosotros le tenemos que prestar atención cuando Dios está trabajando con nosotros y nos dio una palabra. Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos cuando Dios ya nos dio una palabra estipulada o una dirección y nosotros nos desviemos de esa dirección. Actualmente hay una palabra que está muy famosa entre el gremio del Señor, entre la iglesia del Señor, y la palabra es propósito. Y todo el mundo dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Y todo el mundo: Dios tiene un propósito conmigo. Y es verdaderamente que tenemos que analizar cuál es el propósito que tiene Dios con la humanidad, porque está estipulado en su palabra cuál es el propósito. Y esta mañana yo quiero llevar estas palabras más bien para abrir el entendimiento y que sepamos que el único propósito que el Señor tiene fijo
por el cual mandó a su Hijo a morir en una cruz, es para que usted y yo seamos salvos. Ese es el único propósito, que Dios tiene todo un plan de salvación para que usted y yo seamos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de la muerte, salvos del Seol, salvos de irnos a vivir una vida eterna con Satanás. No es que nosotros vamos a ser condenados, no, es que ya nacimos en condenación. Lo que vino a hacer Cristo es salvarnos de esa condenación. Entonces yo quiero primeramente buscar el significado de propósito. Yo busqué el significado de propósito en el diccionario de la lengua española, y dice: intención firme de hacer algo. Ese es un significado, ese es un propósito. Intención firme de hacer algo. La salvación es una intención que no va a cambiar. Eso va a ir con nosotros o sin nosotros. Si te montas en el bote o no te montas en el bote de Cristo, la salvación va a ser para los justos. Otro significado que dice: aquello que se desea conseguir. Dios espera conseguir algo de nosotros. Cuando Dios nos da un mandato, Dios nos manda a hacer algo, nosotros no le podemos ni agregar ni quitar. El Señor dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay que creer en el Señor, no a media, 100% en el Señor, para que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque ya estábamos muertos. Según el libro de Juan 3:17, no es que el Señor viene a condenar, no, Él viene a salvar. Y el que no acepta su sacrificio ya ha sido condenado, dice la Biblia. Entonces, me encanta esta historia, porque el propósito de un profeta, Dios se lo especificó clara y totalmente lo que tenía que hacer. Igual como nos lo ha dicho a nosotros, cómo tenemos que manejarnos para conseguir una salvación tan grande. Pero yo sé que mucha gente dice: Dios tiene un propósito, y espera sentado, no se activa, no busca, y Dios tiene un propósito. Y como yo lo he dicho anteriormente, hay mucha gente que ha muerto con la mentalidad del propósito. Es que el propósito de Dios es que tú lo aceptes y tú lo sigas. Dice: porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El propósito no es contigo ni conmigo, es con el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito fundamental que nosotros tenemos que decir: Dios quiere salvarme. Y para salvarme tengo que creer en su Hijo. Tengo que obedecer su palabra. Tengo que seguir sus mandamientos. Porque no es como yo creo. La Biblia dice que Jeroboam estaba haciendo lo malo. Cuando se rompió el reino, la Biblia dice que el hijo de Salomón buscó consejo de los jóvenes, y el pueblo no le pareció bien, y se partió el reino. Quedó Roboam y Joroboam. Pero Roboam era el hijo de Salomón, pero Jeroboam lo había puesto Dios. Y como lo había puesto Dios, porque ya se lo había profetizado a David cuando pecó, que el reino iba a ser dividido, ustedes saben lo que leen, quedó haciendo mal, quedó ofreciendo holocausto a dioses extraños. Y le mandó un profeta, y le especificó al profeta todo lo que le tenía que decir. El propósito del profeta era cumplir todo lo que Dios le había mandado. Pero el profeta llega y dicta la palabra, y pasa exactamente como el profeta dice. Pero en la palabra que Dios le da al profeta, le dijo el profeta: cuando diga las palabras, no regreses por el camino que entraste, no aceptes ni un bocado de pan de nadie,
vente para tu casa y haz todo lo que yo te mando. Es un propósito, es una misión. Todos los hombres de Dios tenemos una misión aquí en la tierra. No podemos esperar, soñar sin cumplir la misión. Eso significa propósito firme. Dice intención firme de hacer algo. No va a variar. El Señor no se va a acomodar. El Señor ya tiene su plan. Nosotros lo que tenemos que ejecutar el plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que erradicar esa palabra del propósito, pensando que Dios tiene otros planes. Muchos decimos, Dios tiene un propósito en mí, pero si ya la Biblia dice cuál es el propósito de Dios. Este hombre entró, le dio la palabra a Jeroboam, pasó tantas cosas. Jeroboam quiso tender su mano, se secó, él oró por el hombre. Y Jeroboam dice, te ruego que venga a mi casa. Vamos a leer. El 7 dice, y le dijo al varón de Dios, ven conmigo a mi casa y comerás, y yo te daré un presente. No te enfoques en lo presente, enfócate en lo porvenir, en lo que Dios te va a dar. Muchos nos hemos enfocado en lo presente. Dios dijo, ¿de qué le vale al hombre lograr todo aquí en la tierra si se pierde su alma? Eso lo dijo Jesús. Entonces los propósitos que tenemos a veces son momentáneos y no el principal de nuestra alma. Si Dios te dijo que es blanco, hermano, es blanco. No es blanco hueso ni crema, es blanco. Entonces el mismo profeta dijo, miren lo que dijo el profeta. Pero el varón de Dios dijo, estoy en el versículo 8, aún que me diere la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Por qué? Porque así me está ordenado por la palabra de Jehová. Es que hay una ordenanza, hay algo estipulado. El propósito de Dios es que cada uno venga al arrepentimiento. El propósito de Dios no es que vamos a tener cosas. Ya estaba estipulado, el profeta se lo dijo literalmente como Dios se lo había dado. Dios me dijo que yo no tengo que comer nada aquí, que no reciba nada aquí, que salga por otro camino y yo tengo que obedecer a Dios. Pero de repente, quiero que sepa, va a haber obstáculos en el camino que nos van a querer cambiar la mentalidad de avanzar. Se enteró un profeta viejo, la Biblia le llama profeta viejo. No sé si le entró envidia, no sé si le entró, la Biblia no dice nada de eso, pero el profeta viejo dice que se enteró que llegó un profeta de Judá. Y dice, ¿cómo así que yo estando aquí Dios no me lo dijo? Yo quiero encontrarme con ese hombre. Y dice que agarró, hizo el caballo. Vamos a leer. Dice la Biblia en el versículo 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido. Hasta ahí iba excelente. Hasta ahí estaba cumpliendo exactamente la palabra de Dios. La Biblia dice, el que persevera hasta el fin. Esto no es mitad, esto no es 3/4, esto es hasta el fin. Viene otra circunstancia. Dice, voy a saltar hasta el 16. Hasta el 14. Y yendo tras el varón de Dios, otro varón de Dios que le llamaban el profeta viejo, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan.
Mas él respondió, porque él estaba clarito el propósito que Dios le había dado, el plan. Él estaba clarito, ¿por qué cambiarlo? Si ya Dios te habló, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué agregarle? ¿Por qué quitarle? Si Dios te dijo que nos santificáramos, por favor, esfuercémonos en santificarnos. Si Dios dijo, amen a su prójimo, hermano, amen a su prójimo. No al compinche, no al que me trae regalitos, al que se ríe conmigo. ¿Cómo que siendo siervo yo digo, fulano me cae pesado, no gusto de él? Porque nosotros parecemos, no sé si parecemos cristianos o qué. Entonces, si ya Dios le había dicho algo a ese profeta, ¿por qué escuchó otra voz? Mira, vamos a escuchar voces. Pero si ya Dios te dijo cómo debemos de manejarnos, cómo debemos de seguir, por favor, no cambiemos el CD, no cambiemos la música, porque la Biblia dice, ya tenemos la palabra revelada. Nadie agregue ni una tilde. No podemos cambiar lo que Dios ya estipuló. Yo me quedo escuchando, Dios tiene un propósito. El propósito de Dios, iglesia, hermano que me escucha, es que seamos salvos. Y no por nuestra voluntad, por la voluntad de Él. Como Cristo fue el que murió por nosotros, tenemos que seguir a Cristo. Eso es creer. Ya yo he explicado 1500 veces qué es creer. Creer es seguir el mandamiento del Señor. ¿Qué le pasó al profeta? ¿Por qué? ¿Por qué cambió la intención de que Dios le dio? Vino otra persona, porque van a venir gente que te van a querer mover de tu caminar. No se lo permitas. Tú continúa contra viento y marea, que ya Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Y mira lo que dice. Mas él respondió, el profeta viejo. Perdón, el 17. Por palabra de Jehová me ha dicho, no comas pan, no bebas agua allí, ni regreses por el camino a donde fuera. Y el otro dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Yo pregunto, ¿Dios es un Dios mentiroso? ¿Dios es un Dios que cambia? Dice que no hay sombra de variación. Si Dios ya dijo que vamos a ser santificados por el poder de Cristo, que cuando nos acercamos a la luz vamos a salir todas las imperfecciones y vamos a seguir. Dios puede decir una cosa hoy y mañana otra cosa. ¿Por qué nosotros hemos acomodado la palabra de Dios a nuestro beneficio? A lo que a mí me parece, a lo que yo creo. El hombre le dice al profeta que Dios mandó, yo también soy profeta de Dios, y me mandó un ángel mintiéndole. Hermano, si ya Dios te dijo algo, créele a Dios. No nos relajemos, no digamos que bueno, Cristo demora. No, Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia que obedezca su palabra. Se viene a buscar a Él mismo. No queramos ponerle pintura a lo que Cristo quiere buscar. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Esto por qué? Porque los muchos llamados no quieren seguir la voz de Dios. Si Dios le dijo, no comas, ¿cómo otra persona va a decir, no, Dios me dijo a mí que sí comas? Si Dios te dijo algo, ¿cómo en el camino puede decir otra cosa y usted se va a mover por otra cosa? Eso es falta de relación. Y esta historia es tan fuerte que la Biblia dice que el hombre le hizo caso al profeta engañoso. Vamos a seguir leyendo. Y hay consecuencias cuando te sales del orden de Dios, del propósito de Dios. Te van a preguntar, ¿cuál es tu propósito? Seguir a Cristo. No vuelvo atrás.
No, Cristo no tiene una intención hoy y mañana. Si todas las historias que pasaron en el Antiguo Testamento son ejemplos para la iglesia de Dios. Dios es un Dios de orden. Si estamos en desorden, en el nombre poderoso de Jesús, hay tiempo todavía porque estamos con vida. Pongámonos en orden. Es necesario que nos pongamos en orden. Saulo de Tarso tenía su vida un desorden matando cristianos, pero en el momento que aceptó a Cristo, dio su vida por el evangelio. Dio su vida por el evangelio. Entonces, hermanos, que no cambiemos el caminar del Señor. No nos acostumbremos que Dios va a cumplir el propósito que tiene en mí. Es que el propósito no es en ti. El propósito es con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que, dice, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es que hablamos de propósito de bendiciones materiales. Hablamos de propósito de casa, carro y cosas. Hermano, esos son añadiduras, porque nada de eso nos vamos a llevar ciertamente. El propósito de Cristo con su iglesia es que todos nos vistámonos de ropa blanca, lavado por su sangre, de guardar nuestro corazón y que Él nos va a levantar. Ese es el plan de Dios. ¿Qué pasó con este profeta? Si Dios te dijo algo, ¿por qué no seguiste? Esto nos queda de ejemplo. Que Dios no perdona la desobediencia. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios, métete en la obediencia de la palabra. Dios no perdona. Dice la Biblia que ese profeta fue a la casa del profeta mayor, comió, y Dios entonces utilizó al profeta mayor y le dijo: de ciertamente vas a morir, porque desobedeciste. Vamos a leerlo. Aconteció que estando ellos en la mesa, estoy en el versículo 20, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde, ay Dios mío, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Eso es propósito. Ya Dios te lo había dicho, pero tú no lo guardaste, tú no lo seguiste. Ah, no lo seguiste, ok, está bien. Continúo leyendo. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebiere agua, ni entrare tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. La sangre del cordero. Esto no es romance con el pecado. Mira, si ya Dios nos limpió, ya Dios nos sacó, por favor, guardémonos. Guardémonos para que el propósito de Dios en mi vida sea cumplido. ¿Y cuál es? De vivir en la calle de oro y mar de cristal. Es que Dios, hermano, mire, el enemigo está olfateando que Dios nos mandó para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Cuando Abraham, un hombre de altar, Dios le promete un hijo. Abraham, muy integrado, no sé si lo menciono bien, eso mismo. Abraham le pregunta a Dios: ¿cómo voy a conocer si yo voy a tener un hijo? Y Dios le pide: mira, Abraham, quiero que me hagas un altar. Yo quiero que busquemos eso, porque Abraham no es primera vez que va a hacer altar. Abraham era un hombre de altar. Pero cuando Dios da una especificación, va a venir los bichos, van a venir los demonios, para que nosotros nos descuidemos del mandato de Dios. Vamos a buscar el libro de Génesis 15. Abraham, donde iba, hacía altar.
donde Dios los sacaba hacia altar, hacía sacrificio a Dios. Pero me llama poderosamente la atención este sacrificio que Dios le pidió. Los otros Dios no se lo había pedido, él de su corazón lo había hecho. Pero cuando Dios te pide algo, hermano, van a venir obstáculos, van a venir pruebas, y si no nos paramos firmes, podemos tener consecuencias. No nos acostumbremos a esa palabra de moda: Dios tiene un propósito conmigo. Si lo tiene desde el principio del mundo, desde que tú naciste, desde que nos sacó, desde que nos dio la salvación, desde que mandó a su Hijo, desde que permitió que naciéramos en un lugar cristiano o un país cristiano. Tenía un propósito con los panameños, con los latinoamericanos, con todo lo que conocemos al Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Ese es el único y suficiente Salvador. Y la Biblia dice, voy a leer el 15:4 en adelante. Estoy en Génesis. Y luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo suyo, y será aquel que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo así: así será tu descendencia. Promesa que Dios le da a Abraham. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces Abraham responde, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios le dice, y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, no de 4, ni de 5, ni de 6. Tráeme una becerra de 3 años. Porque Dios da todos los planes para el ser humano. Dios cómo quería el tabernáculo, cómo sería el arca de Noé. Él da los planes, Él da los estatutos, Él da los propósitos. Nosotros solamente tenemos que cumplirlo. Mire lo que dice: tráeme una becerra de 3 años. Perfecto. Dice: y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años. Yo no sé si tiene algo que ver con los 3 años de ministerio del Señor. Yo no sé si tiene que ver con 3 que dan testimonio en el cielo. Yo no sé, pero me está pidiendo específico algo Abraham. Y Abraham no dudó. Lo otro holocausto lo había hecho él por su voluntad. Este se lo había pedido Dios. Este se lo ha pedido Dios. Lo que Dios no ha pedido, hermano, cumplámoslos. No podemos seguir especulando porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, y eso yo no lo dudo. Si por eso la misericordia de Dios hasta el sol de hoy está con nosotros. Y le dijo, mire lo que le dijo: una tórtola también y un palomino. La Biblia dice: y tomó todo esto y lo partió por mitad, y puso cada mitad el frente uno, mas no partió las aves. Cuando él hizo el holocausto, aquí es lo que yo quiero decirle: van a venir obstáculos. Así como el hombre, el profeta joven, había dado una palabra y se había cumplido. Qué bueno, aleluya, gloria a Dios, pero no terminó su plan. Abraham sí nos permitió que el plan fuera paralizado. Mire lo que dice la Biblia. Cuando Abraham dice: y tomó todo esto, estoy en el versículo 10, y lo partió por mitad, y puso cada mitad una al frente y otra más no partió las aves. Y dice: y descendían las aves de rapiñas sobre los cuerpos muertos, y Abraham tenía que cuidar el altar, tenía que sacudir el altar, porque van a venir las aves de rapiña. En este camino no es un camino de rosa totalmente, las rosas tienen espina, y si nosotros no sacudimos, no nos guardamos, no ayudamos, no velamos nuestra salvación, podemos tener consecuencias horribles. ¿Quieren robar nuestra salvación? La Biblia dice,
cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito. Ese es el tema de hoy, cumpliendo nuestro verdadero propósito. En caminar con Dios, en obedecer a Dios, en obedecer su palabra. Hemos sacado la Biblia de los templos, predicando falacias, emociones, que tu llave, que tu carro, que esto, que lo otro. Si Dios lo quiere dar, gloria al Señor. Pero con todo y eso yo lo serviré. Yo le voy a servir. Le tenemos que servir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Y por qué? Porque Él es mi papá. No por lo que me da, por lo que es Él. Es mi creador. Es mi sustento. Es todo lo que podemos tener. Ya basta de estar jugando al ser cristiano. Los tiempos son malos y los días son cortos. Si Dios nos dio la oportunidad, hermano, en el nombre de Jesús, mantengámonos firmes. Firmes. Sin mirar a la izquierda, a la derecha, cumpliendo lo que Dios mandó. Usted sabe que el rey Saúl perdió su reino por desobedecer. Dios lo mandó a reinar y desobedeció. No es que estamos en la gracia, siervo. Estamos en la gracia. ¿Qué me quieres decir que estamos en la gracia? Que la gracia es sinónimo de happy hour, de vivir como nos da la gana. Porque así escucha mucho. No es que estamos en la gracia. Tú estás condenando. Yo no estoy condenando. Yo no soy ni juez ni fiscal. Sé que tenemos a un fiscal allá y sé que tenemos a un abogado. A quien, si tú no das argumento para que Cristo nos defienda, estamos fritos. Frito. ¿Cuál es la intención de la palabra? Juan dice cuál es la intención de la palabra. Vamos a buscar capítulo 20 de Juan. La honra y la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Si te va bien, gloria a Dios. Y si no va mal, también la gloria es de Dios. No es por lo que nos da o por lo que podemos tener, porque ahora creemos y medimos la espiritualidad por lo que tenemos, hermano. Mentira del diablo. Mentira del diablo. La gente se va a las promesas, y esto lo voy a hablar con toda base. Dios le prometió a su pueblo Israel tierra. Vas a conquistar tierra. Dios, cuando mandó a Jesús, nos dijo: no pongan la mirada en la cosa del mundo, pongan la mirada en la cosa del cielo. Yo he ido a preparar morada. Si no fuera así, no lo hubiera dicho. Entonces, ¿qué estamos peleando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué no estamos desgastando y descuidando a nuestro Dios y descuidando el propósito que Dios tiene con nosotros? Ese es el verdadero propósito. Así que yo prefiero que desde hoy en adelante, si me está escuchando, mencione bien eso, cumpliendo el propósito de Dios en mí. Dios tiene un propósito conmigo. Tú vas a evangelizar y dices: Dios tiene un propósito. Por supuesto que lo tiene, pero ¿cuándo vas a entrar en el plan de Dios? ¿Cuándo vamos a tomar decisión para entrar al plan de Dios? Cuando Cristo venga. Tarde. Entonces es hoy que tenemos que tomar decisión. Mire lo que dice Juan 20, capítulo 3. El propósito de la palabra o del libro. Dice: (20:30) de Juan. Es el propósito de este libro, dice la Biblia. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están en este libro. Perfecto. Dice, pero el pero de Dios, tenemos que prestar la atención al pero de Dios. Pero las que están, miren lo que dice: pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis.
¿Para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo... Yo el viernes, gracias al Señor, di una enseñanza del creer. El creer es un movimiento. El creer es que tú tienes que avanzar. El creer es que te dijeron, brinca, y tú crees en esa voz y tú brincas. Eso es creer. Para que creyendo tenga vida eterna. No para que te sientes. Esto es para el que avanza. Esto es para el que lucha con los demonios. Esto es para el que está en la guerra. ¿Para qué Dios quiere un parásito en su ejército? Si dice Jehová en los ejércitos. Hermano, esto es guerra. Esto es guerra. ¿Van a haber ataques? Pues tú no eres el único que tiene ataque. Todo el pueblo de Dios tiene ataque. Pero entonces te vas a rendir. Te vas a rendir, te vas a morir. No vas a correr hasta el fin. Si nosotros no cumplimos el propósito de Dios en mi vida, muchos no vamos a perder. Jesús no murió porque Él quiso morir. Él murió porque amaba al mundo. Lamentablemente el mundo no lo amó todo a Él, por lo menos parte del mundo. Pero lo que Cristo hizo hay que darle valor. Si Él no soltó la cruz, Él siguió hasta el Gólgota. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir? Es más, Pedro le dijo, Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor lo reprendió. Quería tocar el plan que Dios ya tenía con él, que esto no te acontezca. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Esto se tiene que cumplir. Nosotros tenemos que empezar a reprender a todo demonio, todo principado que no quiera apartar del plan de Dios. Tenga la autoridad de Cristo. El Señor dijo, cosas mayores que yo ustedes harán. ¿Por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué rápidamente abandonamos el barco? Por una situación que Dios permitió, sabiendo Él que nosotros somos capaces. Cumplamos el propósito de Dios. El propósito de Dios es para cumplirlo. Yo quiero que busquemos Primera de Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro. Porque mucho le gusta este versículo. Pero este versículo es interesante porque él dice, ¿para qué somos eso? El que nos dice, ustedes son, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois. A todos nosotros nos gusta esto. Mas vosotros sois. Ese es el propósito de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Ya no escogió. Gloria al Señor. Real sacerdocio. Él quiere ofrenda de nosotros. Real sacerdocio. Nación santa. Eso somos nosotros. No nación como nos da la gana. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Eso es lo que nosotros tenemos que seguir cumpliendo. Predicamos menos con tanto hablar y más con nuestro andar. Con nuestro andar predicamos más, iglesia. Andemos en la palabra del Señor, en lo que Dios quiere. Como ese profeta, después de hacer tan grande milagro, se cumplió la palabra. ¿Por qué se desvió? Por escuchar otras voces. Quizás tenía hambre, quizás no sé, porque van a llegar situaciones. Pero si Dios te dijo no comas, no comas. No pases por ahí, no pases. No tomemos riesgo. No que Dios comprende, no que Dios entiende, no que Dios... Y empezamos a ponerle algodón a la palabra de Dios. La palabra de Dios es firme, hermano. La Biblia dice, y teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así dice la Biblia. ¿Qué nos queda en nosotros?
todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento. Moisés no entró a la tierra prometida porque Dios le dijo, háblale a la piedra. Y él no le habló, él la golpeó. Se enojó, insultó al pueblo de Dios. ¿Por qué? Si Dios te dijo, háblale, hermano, háblale. Salió agua, se cumplió el plan, pero ya había consecuencias. Ya había consecuencias que no entró a la tierra. Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, no. Eso es lo que nosotros tenemos que velar. ¿Para qué usted y yo fuimos creados? El libro de Efesios dice que usted y yo fuimos creados para alabanza de su gloria, para alabanza de su nombre, en todo tiempo alabando al Señor, glorificando al Señor con nuestra conducta, con nuestro andar, con todo lo que... Eso es lo que quiere el Señor. No nos salimos del plan de Dios. No puedo ser que nosotros, dice Pablo, no vaya a ser que yo esté alto o que yo sea el mensajero y después yo quede descalificado. No puede ser. Tenemos que tener cuidado en el propósito o plan de Dios. El tema de hoy es cumpliendo verdaderamente el propósito de Dios. Quiero busquemos el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Dios es bueno. Voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Romanos 6, 4 en adelante dice: porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros en vida nueva. Ese es el fin de nosotros. Continuamos leyendo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, semejante a su muerte, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso es lo que quiere el Señor. Si fuiste plantado realmente con Cristo, vamos a resucitar. Ese es nuestro propósito. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, toda la iglesia tiene que saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Si tú cometes error, tenemos que pasar la página y continuar, pedirle perdón, porque de que vamos a cometer error porque somos seres humanos. Pero no podemos vivir diciendo soy cristiano y viviendo como un impío. Guárdenos Dios, que Dios nos guarde. Si nosotros fuimos juntamente crucificados con Él, dice la Biblia, juntamente con Él, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. A fin. ¿Por qué yo digo a fin? Porque ese es el propósito. A fin. ¿A fin de qué? De que no sirvamos más al pecado. Ese es el fin de nosotros. Es el verdadero propósito. Ese es el plan de Dios. Que nos saque de la inmundicia y nos lleve a su gloria admirable. Esta no es la lucha mía. Esta la lucha es de Él. La Biblia dice que yo me someto a Dios y el diablo huirá de nosotros. ¿Por qué tenemos tanto ataque? Porque simplemente no me someto a Dios. Y el diablo hace conmigo lo que me da mi gana. Lo que le da su gana, perdón. Entonces nosotros tenemos ya que entrar dignamente a su presencia y decirle, yo quiero que tú me guíes. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y perdóname si he puesto o he dudado de tu mandato. Yo no quiero ser extenso, pero yo le puedo dar ejemplo de personas que Dios ya lo tenía en un nivel, bíblicamente. Y por querer hacer la voluntad de Él, el Señor le dio a Saúl, en el libro de Samuel. Yo quiero buscarlo porque a mí me gusta hablar con Samuel
Primera de Samuel 15:10. Gloria al Señor. Ya estoy terminando. Creo que el Señor ya habló, pero quiero que sepan algo, que el propósito de Dios, créanme, de venir por su iglesia, se va a cumplir, sin ti o conmigo. Él va a venir por una iglesia íntegra. Y si yo no me mantengo en la integridad con Él, en la confianza de Él, voy a ser del listado que fui llamado, pero no fui escogido. No solamente es por el llamado, porque la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tenemos que procurar que yo y tú sea escogido. ¿Y cuándo vamos a procurar eso? Obedeciendo su palabra. Porque Él ama al que obedece su palabra. El Señor dijo, el que me ama, escucha mi palabra y la hace. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así dice la Biblia. Si tú le amas al Señor, no es con sentimiento, es con obediencia. Yo amo a los que me aman, dice la Biblia. Y el que me ama, dice el libro de Juan 14:21, escucha mi palabra y la hace. ¿Qué pasó con Saúl? Primera de Samuel 15, del versículo 10. Dice, aquí lo tengo. Y vino palabra a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué hizo Saúl? Saúl hizo algo que Dios no le dijo. Hizo la victoria media. Dios le dijo, mata todo lo que encuentra. No, él cogió las mejores vacas, él cogió lo mejor, y que se lo voy a sacrificar al Señor. Si el Señor no quería nada de eso. No creamos que vamos a sacar gracia. Hacemos lo que Dios nos mandó. Si usted y yo ya fuimos creados para alabanza de su gloria, por favor, alabemos a Dios en todo momento, en conducta. La alabanza de Dios la hemos encerrado cuando vamos a la iglesia a alabar. No, nosotros alabamos con Dios con nuestra conducta, con nuestras acciones, con todo lo que hacemos. Ahí estamos alabando a Dios. Pero todo el mundo dice, yo soy adorador, yo soy alabador. Sí, tú eres músico. Porque qué tal del que no canta no puede alabar. No, alaba por su andar, por su entrega, por su sacrificio. Cierro la Biblia. Cuando nosotros somos creados para algo, somos creados para algo. Usted y yo, la Biblia dice, son creados para alabanza de mi nombre. El creador del lápiz dejó una anécdota que muchos de nosotros lo sabemos. Y dijo, el lápiz es como la vida del ser humano. Cuando lo sacamos de la caja es para usarlo. Cuando está en la caja está archivado, pero cuando Dios te saca de la caja es para usarlo con su propósito. Uno, te sacó de la caja, te sacó de la muerte. No te preocupes lo que vas a hacer. Vas a ser funcional cuando estamos en la mano de Él. El lápiz tú lo puedes sacar de las cajas y lo pone en la mesa y nunca nadie lo usó. No es útil. Si está en la mano de Dios, eres útil. Lo saca de la caja. Luego estás en la mano de Dios. Él te va a dar uso de lo que Él quiere. Muchas veces cuando estás cansado, va a venir un dolor. Te va a sacar punta.
Y quizás vas a sentir dolor, pero es para hacerte más eficaz. Porque la Biblia dice en Santiago, gozaos cuando te encuentras en diversas pruebas. Así dice Santiago. El pueblo ya no se goza. El pueblo le preguntamos a Dios y nos lamentamos. Ok. Yo no estoy diciendo que no podemos llorar y gemir nuestro dolor. Pero cuando tú estás en ese proceso, gózate. Porque Dios nos va a llevar a un mejor nivel. El proceso del lápiz, cuando el sacapunta hace su trabajo, escribe mejor. El mismo que está escribiendo aún el Señor puede irse de largo un momentito, pero permite utilizar la cabeza del lápiz. Por eso que cuando utilizamos el borrador, que quizás duele, es porque Dios no quiere utilizar nuestra mente. En el error, Dios quiere utilizar nuestra mente. El dueño del lápiz tiene que usar el borrador. Nos dice también, no importa cómo esté el lápiz por fuera, porque este cuerpo, créanme, va a ser transformado. A ti te van a el lápiz, lo pueden morder, lo pueden pelar, lo que importa es la mina, lo de adentro. Lo que importa es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Eso es lo que Dios quiere utilizar. Y en un trabajo del Señor se puede partir el lápiz. Se puede partir. Pero no vas a quedar desechado. Te podrás multiplicar. Porque el mismo sacapunta, en vez de tener un lápiz, puede sacar 3 puntas. El diablo pensó que con Jesucristo en la cruz ya lo había vencido. Ese era su plan. Pero el plan de Dios era que en esa cruz uno muriera para darnos vida a miles y a miles de creyentes en Él. El uso eficaz de nuestra vida está en la mano de Dios. No busquemos otras voces o lo que me parece o lo que yo creo. No lo busquemos. Porque Jesús dijo, separado de mí, nada podrás hacer. El propósito de Dios es estar en su mano derecha y que Él nos guíe el camino. Yo quiero orar. Y quiero orar para que esta palabra nos afirme en el camino de Dios. Conociendo verdaderamente mi propósito. Es escuchando y hacer la voluntad de Dios. Que nadie nos desvíe. No importa lo que hiciste hace años atrás. Década del 80, 90, la de 2000, no importa. Si estás con vida hay esperanza hoy. Busca la dirección del Señor para que te enfoque en lo que Él quiere hacer. Quiero que me ayude a orar. Señor Dios, sé que tú eres tan bueno y que nos perdona cada día, porque son nuevas tu misericordia cada día. Padre Celestial, no permita que pierda la brújula de tu camino. Jesús, tú dijiste, yo soy el camino, dándonos a entender que te siguiéramos, que tengamos, Padre Celestial, todas tus cosas, que llevamos o que seamos como tú, que te imitemos a ti, que eres manso y humilde de corazón. Ayúdanos. Ayúdanos a acercarnos a la imagen del varón perfecto que eres tú, Señor. Quita de nosotros toda malicia que la vida ha puesto en nuestro corazón, en nuestro andar. Limpia nuestra mente.
Limpia nuestro corazón. Todo odio, toda tristeza, toda malicia del enemigo que quiera desviar el plan de Dios o el propósito de Dios en mí. Échalo fuera, Señor. Fuera de cada uno de los corazones de mis hermanos. Fuera de cada una de tu iglesia. Por favor, no mire la falta de nosotros. Corrígenos. Mira la fe de nosotros, Señor. Sé que muchas veces hacemos nuestra voluntad y no la tuya. Oh Padre Santo, sé que te enojas grandemente cuando perdemos el norte. Padre Celestial, somos hombres. Tú eres Dios. Ayúdanos a acercarnos a ti cada día más. Que nuestro hogar sea un hogar para ti. Que digamos confiadamente como Josué lo dijo: mi casa y mi hogar serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Yo te pido sanidad en este momento. Rompe cadenas. Rompe maldiciones generacionales. Satanás, suelta al pueblo del Señor. No tienes arte ni parte. Cristo murió por nosotros y nos lleva de gloria en gloria por su buena voluntad, Señor. Ayúdanos a cumplir todo lo que tú quieres en nuestras vidas, porque pronto estaremos contigo, Señor. Pronto estaremos contigo. Si es que vienes o morimos, estaremos contigo. Que recordemos, Señor, que no somos para quedarnos aquí, que solamente somos embajadores tuyos. Oh Padre, que en esta tierra solamente somos peregrinos, Señor. Te pido que cada uno de los que me escucha se multipliquen y agranden el reino del Señor, para que vengan a los pies todas las almas que tú puedas salvar, Señor. Porque tú moriste por todos. Por todos. Rompe cadenas. Al indigente, a las prostitutas, a los enfermos, a los menospreciados. Padre, rompe cadenas. Toda malicia del enemigo en esta tarde se rompe. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a creer que somos la luz y la sal del mundo. Que no nos escondemos, que no hablamos, sino nos dejamos ver que tú tienes el control en nuestras vidas y que somos para preservar la carne que se está muriendo. Te pido, hermano, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias, que cumplamos el ministerio que el Señor nos dejó y predicar este evangelio a todo el mundo, enseñándole todo lo que han oído para que sean salvos. Ese es nuestro propósito. Yo los bendigo grandemente, grandemente. Que la semana de esta misma semana Dios permita un milagro en su vida. No estamos solos, estamos con Él. No perdamos el enfoque. Sigamos la luz de Cristo. Dios me los bendiga. Los amo. Su pastor y amigo Juan Molina. La paz de Dios.